Espera, antes de comenzar con los siguientes episodios, déjame preguntarte, ¿te apasiona la audioserie Código Vampiro o My Vampire System? Entonces, considera apoyarme en Patreon para que podamos llevar esta experiencia aún más lejos. Tu apoyo me permite crear más capítulos, con mejor calidad, y publicarlos más seguido. Además, tendrás acceso a contenido exclusivo solo para mecenas. El enlace para unirte está en la descripción del video. Cada aporte cuenta y hace posible que estas historias sigan creciendo. Gracias por ser parte de esta comunidad sedienta de buenas historias. Capítulo 1029. La marca se activa. Tras usar la habilidad Inspeccionar, mucha de la información aún permanecía oculta. Sin embargo, al observar la marca, Diego había logrado comprender mucho más de lo que esperaba. ¿Todos los que regresaron tienen la misma marca?, preguntó Diego, con el ceño fruncido. Sí, respondió Nayeli. Pudo notar que, al principio, él no entendía bien lo que era, pero ahora algo había cambiado. Su expresión, su postura. Era evidente que había reconocido algo. Ahora que sabía que esa marca provenía de una bestia de nivel demoníaco, Diego se encontraba mucho más interesado en estas personas desaparecidas y, sobre todo, en el lugar al que habían ido. La pregunta era, ¿por qué habían regresado? ¿Y qué hacía exactamente esa marca? Si descubro a dónde fueron todos estos desaparecidos, probablemente eso nos lleve directamente a la bestia demoníaca. Esto podría ser demasiado peligroso para dejarlo solo en manos de Fex, pensó Diego. ¿Puedo suponer que ahora reconoces algo sobre esa marca?, preguntó Nayeli con cautela. Diego guardó silencio por unos segundos. Su reacción ya había respondido por él, pero aún no sabía si debía decirlo en voz alta. La información que tenía era poderosa, y no solo por una razón. Si los demás se enteraban de que la marca provenía de una bestia demoníaca, podrían decidir ejecutar a todos los marcados. O algo peor, Number aún no era momento de compartirlo. En realidad, no sé qué es esa marca, pero traje conmigo a alguien que tal vez sí lo sepa. Me preguntaba si estaría dispuesto a ayudarme o no. Mintió Diego con voz serena. ¿Alguien que puede ayudar?, repitió Nayeli sorprendida. Aparte de los sanadores, ¿existía alguien que pudiera eliminar algo así? Fuera quien fuera, necesitaban actuar ya. La joven frente a ella se retorcía de dolor. Apenas podía hablar. Y el anciano, su marca había crecido tanto que sus pupilas estaban deformes. Estaba a segundos de terminar como el viajero a su lado. Diego salió de la sala y fue en busca de aquella persona en la que pensaba. ¿Qué opinas, Vincent? ¿Tienes alguna idea?, preguntó Diego, buscando otra perspectiva. Mi investigación siempre se centró en los vampiros. Nunca me adentré mucho en el mundo de las bestias, menos aún en las de nivel demoníaco. Pero debo admitirlo, todo esto es extraño, incluso para mí. Personas que desaparecen y luego regresan, bestias que atacan el refugio cada vez con más fuerza. Si tuviera que apostar, todo está relacionado, respondió Vincent. Diego no podría estar más de acuerdo. Cuando volvió junto a Nayeli, lo acompañaba un hombre de larga coleta. Ella lo observó por unos segundos, sin reconocerlo en absoluto. El extraño se acercó a los tres marcados, colocó sus manos sobre ellos y luego se dirigió a Diego. La pregunta es, ¿quieres salvar a uno o a todos? A todos, por supuesto, gritó Nayeli antes de que Diego pudiera responder. ¿Qué clase de pregunta era esa? Si aquel hombre podía curar a uno, entonces también podía salvar a los demás. Si deseas salvarlos a todos, solo hay una forma. La marca está conectada con aquello que la creó. Fue todo lo que Eno respondió. Diego entendió de inmediato. Conociendo a Eno, sabía lo que eso implicaba. Probablemente, él podía eliminar la marca usando sus habilidades, pero el precio sería tan alto que solo alcanzaría a salvar a uno o dos. Y como no podían pagar el precio necesario, solo quedaba una opción: destruir a la bestia demoníaca que había causado todo esto. Ambos salieron de la sala sabiendo exactamente lo que debían hacer. Diego se preparó para ir a ver a Fex y averiguar si había descubierto algo. «Diego, espera», lo llamó Nayeli.
Entonces, ¿puedes ayudarlos? Si logras mantenerlos con vida el tiempo suficiente, entonces sí podré, respondió Diego, antes de cerrar la puerta tras de sí. Pasaron las horas. Diego habló con Fex sobre sus avances, pero no había encontrado nada. Y lo peor, cada vez más personas estaban apareciendo en el refugio con la misma marca. Ya sumaban 50. Todos habían sido trasladados al edificio de la facción, dentro de uno de los grandes salones de entrenamiento para ser examinados. Muchos en el refugio estaban felices por el regreso de sus seres queridos. Otros, en cambio, estaban tensos. ¿Por qué las facciones Orbus y Katz no les permitían verlos? Lo inquietante era que nadie nuevo había desaparecido. Según Ko, esto siempre ocurría tras un ataque de bestias. Así que Diego y Fex sabían que, para entender el patrón, tendrían que vigilar a todos durante el próximo asalto. Una tarea casi imposible. «Diego, te estaba buscando», dijo Robin, acercándose con paso decidido. «Tengo una sugerencia sobre la bestia de nivel demoníaco. Sé que el refugio está lidiando con los desaparecidos, pero esa bestia debe ser nuestra prioridad». Y en condiciones normales, Diego habría estado de acuerdo. Podría haber delegado la protección del refugio a Samuel y a la facción maldita. Pero ahora, sabiendo que la marca y la bestia estaban conectadas, necesitaba entender primero qué les estaba ocurriendo a los marcados. «¿Pero cómo se lo explico sin revelar la verdad?», pensó Diego. En la sala privada, Nayeli seguía vigilando atentamente a los 3 infectados. Las marcas seguían expandiéndose. Tanto el anciano como el viajero ya habían cruzado un punto sin retorno. No respondían a palabras ni estímulos. Sus mentes estaban apagadas. Solo la niña, aunque temblando y bañada en sudor, aún estaba ahí. «¿Todavía puedes entenderme?» «¿Sigues luchando?», preguntó Nayeli, mirándola a los ojos. La pequeña no podía hablar. Apenas podía moverse. La marca ya le cubría la espalda por completo. «Eres valiente. Puedo verlo. Estás luchando contra esto», dijo Nayeli con firmeza. Sabía que, a estas alturas, la niña ya debería haberse perdido como los otros. Pero no, ella resistía. Y eso debía ser un dolor indescriptible. Lo único que podía hacer Nayeli era mantenerla anclada, hablando con ella, obligándola a aferrarse. Activó su reloj y un teclado holográfico apareció frente a ambas. «Sé que te cuesta hablar, así que solo necesito que asientas. ¿Puedes decirme tu nombre?». Deslizó su dedo letra por letra, y la niña iba asintiendo cuando era la correcta. Letra a letra, construyeron el nombre. «¿Te llamas Wendy? Es un nombre hermoso», dijo Nayeli con una sonrisa. Los ojos de Wendy estaban entrecerrados. Apenas podía ver, pero hizo un esfuerzo. Quería ver el rostro de aquella mujer que se quedaba con ella. Ese pequeño intercambio le hizo olvidar el dolor por un segundo. Pero justo entonces ocurrió algo. Wendy empujó a Nayeli con fuerza, haciéndola caer al suelo. «¿Qué demonios?», murmuró Nayeli confundida. Entonces lo vio. Wendy sostenía los brazos del viajero, deteniéndolo. Los dos estaban forcejeando, luchando por dominar al otro. «¿Ella me salvó de un ataque?», pensó Nayeli, atónita. Y no era lo único, el anciano con la marca también se movía. Saltó hacia Wendy como una bestia salvaje. Nayeli no lo pensó. Se interpuso entre ambos. «No soy una simple doctora débil», gritó esquivando sus manos, tomándolo del brazo, torciéndolo y lanzándolo al suelo con una patada en la espalda. Se giró. Wendy aún luchaba. Sin perder el ritmo, Nayeli golpeó al viajero en el estómago, sin efecto. Entonces apuntó a su rodilla, y al doblarse, Wendy aprovechó para golpearlo directamente en la cabeza, dejándolo inconsciente. Ambas respiraban agitadas. «Wendy, me salvaste». «Gracias», dijo Nayeli, aunque podía ver que la niña seguía luchando por no perder el control. Y en ese momento, una idea cruzó su mente. ¿Esto mismo estaba pasando con los otros que regresaron? Antes de que pudiera responderse, los 2 que habían caído empezaron a levantarse de nuevo. Capítulo 1030. Los infectados. Dentro del refugio, Fex, Linda y Gideón habían decidido internarse en las instalaciones. Fex seguía con su investigación sobre lo ocurrido con las personas desaparecidas, mientras que Linda y Gideón
Lo acompañaban con la intención de ayudar en lo que pudieran. Por su parte, Pedro y Luisa se habían quedado afuera, colaborando con las tareas generales del lugar. El refugio era bastante grande, pero gracias a las máscaras, podían mantenerse en comunicación en todo momento, en caso de que surgiera algo. Además, según la información que habían obtenido de Ko, no se esperaba un ataque de bestias en el futuro inmediato. De entre los que habían regresado, solo unos pocos podían hablar, pero ninguno recordaba nada con claridad. Hasta que Fex se topó con un joven de barba descuidada y cabello revuelto, cuya marca apenas se había desarrollado. «Recuerdo algunas cosas», dijo el joven. «Recuerdo que nos estaban llevando, en grupo, como si nos escoltaran hacia algún lugar». «¿Recuerdas cómo eran?», preguntó Fex, activando su habilidad de influencia. A veces, la mente humana retenía información de forma inconsciente. Valía la pena intentarlo. «No», respondió el joven, saliendo del trance segundos después. «Pero sí recuerdo una voz, una que nos decía que viniéramos aquí». Fex lo anotó mentalmente. Una voz. Interesante. Quizá las bestias escuchan lo mismo. Ya había revisado los cadáveres de las bestias y no encontró nada extraño, pero pensó que si lograban capturar una con vida, tal vez podrían descubrir algo. Tal vez las marcas estén en un lugar diferente en su cuerpo. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un grito desgarrador que retumbó en toda la sala. Al girarse, tardó unos segundos en identificar la fuente del sonido y el olor a sangre. Un miembro de una de las facciones yacía en el suelo, mientras otro de los marcados se abalanzaba sobre él y hundía sus dientes en su brazo. Lo impactante era la fuerza de su mandíbula. A pesar de que la víctima llevaba puesta una armadura bestial, el atacante había logrado morderlo hasta llegar a su piel. «¿Qué demonios está pasando?», exclamó Gideón al ver a más viajeros corriendo para socorrer al herido. Trataron de apartar al atacante, pero éste los lanzó por los aires con un simple movimiento del brazo. «Esa fuerza, eso no es normal», dijo Fex, algo nervioso. «¿No serán como nosotros?». «No lo creo», respondió Linda. «Tú lo habrías olido». Corrieron hacia el tumulto, donde los viajeros seguían luchando por contener al atacante sin hacerle daño. No querían herirlo. Seguía siendo humano. De pronto, hilos rojos envolvieron al atacante y con un tirón seco lo levantaron del suelo. Sus brazos quedaron inmovilizados como en un capullo, pero su cuerpo seguía retorciéndose en el aire, buscando volver al ataque. «¡Ese bastardo me mordió!», gritó el viajero herido, cubriéndose el brazo ensangrentado mientras se ponía de pie. Fex observó cómo los hilos se estiraban, deformados por la fuerza del marcado. Estaba claro que aquella fuerza no era normal. Un humano común no podría hacer eso sin equipo de bestia, a menos que fuera alguien que dominara el chi o parte de los Valdés. Pero este no tenía pinta de ser un luchador. «Vamos a necesitar que ates a unos cuantos más», comentó Gideón. Al levantar la vista, Fex vio que la mayoría de los marcados, casi 3/4 partes de los pacientes en la sala estaban de pie. Sus ojos comenzaban a brillar con un tono blanquecino amarillo. «¿Qué demonios les pasa?», gritaron los viajeros, desenvainando sus armas. Entonces Fex escuchó un crujido sutil que solo sus oídos podían captar. Uno de los que pensaba que ya estaba neutralizado, acababa de romper los hilos de sangre con pura fuerza bruta. Todos los marcados de pie, con los ojos resplandecientes, giraron la cabeza hacia los viajeros. Incluso otros marcados, aún conscientes, se veían aterrados por lo que estaban presenciando, pero no parecían ser el objetivo, al menos por ahora. El sonido de una pelea se oyó a lo lejos, por el pasillo, hasta que las puertas estallaron y Ko irrumpió en la sala junto a algunos refuerzos. «Algo les está pasando a los marcados», gritó. Había estado escoltando a más supervivientes al refugio, cuando algunos comenzaron a atacarlo en pleno trayecto. Al ver que la situación se repetía aquí, no le quedó más remedio que decidir. «Recuerden, siguen siendo personas, no los maten, pero no se dejen matar tampoco». «Qué fácil es decirlo», se quejó Gideón, esquivando un puñetazo que hizo añicos el suelo donde antes estaba parado. Sacó sus dagas y cortó los tendones traseros del enemigo para inmovilizarlo. Viendo el daño en el suelo, comprendió que un solo golpe de esos le habría destrozado el cuerpo. En otro punto del refugio,
Nayeli y Wendy habían escapado de una sala donde, sin importar cuántas veces derribaban a sus atacantes, estos se levantaban una y otra vez. Matar no era una opción. Las palabras de Diego resonaban en su mente. Manténlos con vida, y podré ayudarlos. Corrieron por los pasillos en dirección al área de entrenamiento, donde esperaban encontrar ayuda. Pero al girar en una esquina, lo vieron con sus propios ojos. El caos ya se había desatado. Incluso en los pasillos, miembros de la facción Orbus luchaban contra los marcados. Y dentro del área de entrenamiento, la escena se repetía. Nayeli se quedó paralizada, hasta que la pared a su lado explotó, y dos hombres salieron volando a través de ella. Cayó al suelo, con un marcado y un miembro de la facción encima. Pero ambos fueron lanzados de regreso a la sala por una fuerza desconocida. La responsable era Wendy. Estaba claro que los miembros de las facciones no podían con la situación, especialmente con la orden de no matar. Era como pelear contra superhumanos. Aunque los viajeros eran más fuertes, se estaban quedando sin energía. A diferencia de ellos, los marcados no se detenían. Los miembros de los malditos resistían mejor. Linda superaba a los infectados en fuerza. Incluso Gideón lograba mantenerlos inmóviles, causándoles heridas que podrían sanar. Pero quien más ayudaba era Fex. No todos los marcados podían romper sus hilos, así que se dedicó a atar a cuantos podía, dejándolos fuera de combate. Al ver esto, Nayeli pensó que lo mejor era reunirse con ellos en el centro de la sala. Al dar unos pasos, otro marcado se interpuso, pero fue derribado por un solo golpe. Wendy seguía protegiéndola, y estaba claro que también había recibido algún tipo de impulso de poder. «¡Doctora! ¿Qué está pasando?», gritó Ko al alcanzarla. Al verla acompañada de Wendy, preguntó, «¿Ella está?» «Está bien», respondió Nayeli. «No estoy segura. Los que están actuando de esta manera tienen marcas que suben por el cuello. Debe ser algún tipo de infección o parásito. Nunca vi algo así. Si no lo removemos, seguirán actuando así». Ko observó a su gente. Agotados, jadeando, algunos con heridas. Los marcados no solo golpeaban, también mordían y arañaban como bestias. Cerró el puño. Estaba a punto de dar la orden. «¡Arg!», Wendy gritó de pronto, echando la cabeza hacia atrás. La marca en su cuello ahora era visible. «Te lo dije, ella es una de ellos», acusó Ko. «No, luchó contra eso hasta el final. No pudo haberse rendido también», gritó Nayeli. Wendy bajó la cabeza, y sus ojos comenzaron a brillar. Había resistido hasta el último segundo, pero finalmente la marca la había dominado. Aún así, algo dentro de Nayeli le decía que Wendy no la atacaría. Dio un paso hacia ella, extendiendo la mano. Wendy saltó al aire, los colmillos al descubierto, dirigiéndose directamente hacia Nayeli. «¡Doopo!», gritó. Sombras negras emergieron de la nada y envolvieron por completo el cuerpo de Wendy, desapareciendo con ella en un instante. «¿Sombras?», murmuró Nayeli. Y entonces, entrando en la sala con la mano extendida, apareció Diego. Capítulo 1031. Más de 1000. No pasó mucho tiempo antes de que Diego escuchara los gritos desgarradores de los demás. Pero no eran los lamentos y rugidos de bestias. Eran humanos. Mientras recorría el pasillo, la escena que se desplegaba frente a él le hacía dudar. Las personas marcadas estaban atacando sin piedad a todos los que no llevaban la marca. Esto tiene que estar relacionado con esa marca extraña de la bestia de nivel demonio, pensó con el ceño fruncido. ¿Está controlándolos directamente o solo puede darles órdenes básicas? Por lo que podía ver, los marcados tenían un solo objetivo: atacar a los no marcados. Diego no quería matarlos. En cuanto entró al salón de entrenamiento y vio a Nayeli a punto de ser embestida, actuó por instinto. Extendió su mano y envolvió a Wendy con su vacío de sombra, encerrándola en el espacio sombrío. Ko se giró justo a tiempo para verlo. «¿Qué demonios le hiciste?», gritó Ko, furioso. «La devoraste con tus malditos poderes. Les dije a todos que no los lastimaran. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está?». Ahí estaba otra vez. La actitud bipolar de Ko. Se preocupaba
y al mismo tiempo, no. Pero Nayeli intuía lo que Diego estaba intentando. Un momento, pensó Diego, con esperanza. Wendy no está atacando dentro del espacio sombrío. Si todos los marcados solo atacan a los que no llevan la marca, entonces podría encerrarlos a todos allí. Sin perder tiempo, usó el vacío de sombra sobre otro marcado que intentaba herir a uno de los miembros de la facción. Esperó un poco, pero sus células mutantes no mostraron alteraciones, aunque eso no garantizaba que no pelearan entre ellos. Sin embargo, ver que los miembros de los malditos aún resistían bien le dio margen. Diego respiró hondo y se encerró en su propia sombra por un instante. Apareció en el oscuro espacio donde ahora estaban Wendy y otro marcado. Ambos, inmóviles, giraron la cabeza al mismo tiempo al verlo y, sin dudar, corrieron hacia él con furia. Volvió al salón en un parpadeo. No se atacan entre ellos, no tenían heridas nuevas. Puede funcionar, se dijo. Mantenerlos ahí me consume células mutantes, pero me da tiempo para descubrir qué está pasando. Con determinación, extendió las sombras una tras otra, capturando a los marcados por toda la sala. Cada vacío de sombra le costaba unos 20 puntos. Ko había traído cerca de 70 personas marcadas, aunque no todas habían perdido el control aún. Diego hizo todo lo que pudo. Una a una, las sombras los devoraban, hasta que finalmente el caos comenzó a calmarse. Los que estaban marcados pero no se habían vuelto locos, se acurrucaron en el centro del salón, temblando de miedo. El resto, heridos y exhaustos, los observaba como si fueran bestias salvajes a punto de atacar. Tengo que vigilarlos de cerca. No podré encerrarlos a todos si se transforman, pensó Diego. De los 70 marcados, 42 habían enloquecido y ahora estaban dentro de su espacio sombrío. Eso significaba que 840 de sus células mutantes estaban bloqueadas. Una solución temporal, nada más. ¡Tusco! Gritó Ko, avanzando con rabia. Aunque él parecía ileso, sus hombres estaban cubiertos de heridas. Eso dejaba claro que Ko tenía habilidades, como se esperaba de un líder de facción. ¿Qué les hiciste a todos? Iba directo hacia Diego, pero su avance se detuvo de golpe. ¿De verdad crees que puedes acercarte a nuestro líder así como así?, dijo Fex, amarrando con su hilo rojo los brazos y piernas de Ko, tirando de él con fuerza. Linda y Gideon se interpusieron frente a Diego, protegiéndolo, aunque él no necesitaba protección. Ko gruñó. Esperaba que sus compañeros lo defendieran, pero no hicieron nada. Y era por varias razones. Al igual que con el ataque de las bestias, los malditos habían hecho la mayor parte del trabajo. Además, estaban frescos, como si no se cansaran nunca. Parecía que podían pelear para siempre. ¡Ko, basta! Diego acaba de salvar a todos, intervino Nayeli, comprendiendo por fin lo que había hecho. Los marcados están bien. Los puse en mi espacio sombrío. Como no se atacan entre ellos, pensé que era mejor tenerlos ahí, lejos de los demás, explicó Diego. ¿Y cómo se supone que te crea? ¿Solo con tu palabra?, espetó Ko. Harto de discutir, Diego levantó la mano y la apuntó hacia él. ¿Qué vas a hacer? ¿Silenciarme por ser el único que te confronta? ¡Hazlo! Muéstrales a todos quién eres en realidad, vociferó Ko, fuera de sí. No, respondió Diego, firme. Te voy a mostrar. Cerró el puño. Una sombra se elevó detrás de Ko y, en un instante, desapareció. Ahora estaba dentro del espacio sombrío. Miró a su alrededor. Los marcados estaban inmóviles, hasta que lo notaron. Sus ojos se iluminaron al unísono, y todos cargaron contra él. ¡Domino! Gritó Ko. Y de pronto, estaba de vuelta en el salón de entrenamiento. ¿Ahora me crees?, preguntó Diego, serio. Todo el mundo empezó a moverse rápidamente. Robin se quedó afuera, protegiendo el refugio ante posibles ataques, mientras Diego y Ko organizaban las cosas por dentro. Luisa, Pedro, Nico y Eno se reunieron con ellos tras enterarse de lo ocurrido. Los marcados fueron encerrados en una celda improvisada, hecha de madera, creada por un usuario de habilidades. Pero todos sabían que si alguno perdía el control, esa madera no los detendría. Nayeli se enfocó en atender a los heridos, y fue ahí donde descubrió algo aterrador.
Llamó a una reunión de emergencia en el mismo salón donde estaban los marcados. Nadie quería alejarse. Ko y Diego se miraron brevemente. O más bien, Ko lo hizo, hasta que Pedro se interpuso, enfrentándolo con la mirada hasta que Ko desvió los ojos. «Estos de la facción maldita están locos», pensó Ko. «Nayeli, supongo que tienes noticias importantes», dijo Diego. La expresión de Nayeli era de puro nerviosismo. «Quiero». Algunos de los que fueron atacados por los marcados, especialmente los que recibieron heridas profundas, también están empezando a mostrar signos de la marca, aunque apenas se nota. ¿Quieres decir que se contagia como una infección?, preguntó Luisa, alarmada. Eso parece. Ya he hecho una lista con todos los que presentan síntomas, respondió Nayeli mostrando el registro. Más de 30 nombres, y sumando los encerrados, tenían casi 60 personas más que podrían perder la razón en cualquier momento. Esto no pinta nada bien, dijo Fex. ¿No deberíamos encerrar también a esos en la prisión de madera? ¿Y crees que eso los va a detener?, intervino Linda. Su fuerza es casi igual a la mía. Si se descontrolan, tendremos aún más problemas. Nico ha mantenido la estructura por ahora, pero ni siquiera él puede sostenerla para siempre. Entonces haz que Diego los encierre con su sombra como a los demás, sugirió Ko. No puedo, respondió Diego. Mi sombra ya está al límite. Hay demasiados marcados. Fue entonces cuando Fex pareció recordar algo. Espera, Ko. Estuve investigando sobre los desaparecidos desde que se fundó este refugio, y hay algo que no cuadra. ¿Cuántas personas faltan exactamente? En ese momento, otro líder de la facción Orbus entró corriendo. «Señor, tenemos un informe del equipo CATS. Más personas están regresando, y todos llevan la marca». «Entonces dinos», preguntó Eno. «¿Cuántas personas han desaparecido?» Ko tragó saliva. «Más de 1000». Capítulo 1032. Trabajando con un demonio. Tal como era de esperarse, más personas empezaron a regresar al refugio. Eran aquellos que se creían desaparecidos, y aunque Ko había dado órdenes estrictas de mantener en secreto lo ocurrido dentro de la base de la facción, los rumores ya se habían esparcido. Hablaban de una infección extraña, una que tomaba el control de la mente y hacía que las personas atacaran a cualquiera que se cruzara en su camino. Aunque la noticia sembró miedo entre los habitantes del refugio, también tuvo un efecto inesperado. Dejó de haber preguntas. Ya no querían saber qué les había pasado a los que regresaban. Al verlos volver, todos asumían que la base de la facción había tenido sus razones para llevárselos. Pero había algo más inquietante aún. Ya eran más de 300 los que habían regresado, y todos, absolutamente todos, llevaban la marca en sus cuerpos. «Kogyo, ¿qué vamos a hacer?», preguntó uno de los miembros de Orbus, dentro de la oficina principal. «Estamos sentados sobre una bomba de tiempo. Más y más siguen llegando. Y aunque seguimos siendo mayoría, incluso si todos ellos se volvieran contra nosotros, el problema es que pueden infectar a otros». «¿Crees que no lo sé?», respondió Ko, apretando los dientes mientras hojeaba la lista de los recién llegados, repasando uno por uno. Pero no parecía encontrar lo que buscaba. «Menos mal que aún tenemos a la facción maldita», musitó el hombre, pero se arrepintió de inmediato al ver el leve tic nervioso en el rostro de Ko. Aún así, Ko no podía molestarse demasiado. Aunque le pesara admitirlo, la facción maldita había sido de gran ayuda. Cuando uno de los marcados perdía el control, Diego lo encerraba en su prisión de sombras. Mientras tanto, Fex ataba a otros con su hilo rojo. Y parecía que no todos los marcados tenían la misma fuerza. Algunos rompían las ataduras con facilidad, otros no podían siquiera moverse. Para probar esto, Diego liberó a algunos de su prisión de sombras y dejó que Fex atrapara a los más débiles. Así podía ahorrar puntos y reservarlos para los más peligrosos. Pero aún con esas precauciones, Diego ya tenía sus puntos por los suelos. Y lo que habían temido, finalmente sucedió. Uno de los miembros de la facción, que había sido mordido, se transformó por completo. Era el más fuerte que habían visto hasta ahora. Intentaron capturarlo para que Nayeli pudiera estudiarlo, pero fue imposible. Rompió las ataduras al instante. Fex tuvo que derribarlo a golpes antes de que hiciera un desastre. Ahora, ese hombre estaba atrapado en la sombra de Diego, como los otros. El verdadero problema llegó después. Diego
Ya no podía usar su habilidad de prisión de sombras. No le quedaban más células mutantes, y no pensaba gastar los pocos que conservaba. Necesitaba poder seguir usando sus habilidades básicas al menos. Por suerte, la mayoría de los marcados más peligrosos ya estaban encerrados. Eso les daba algo de tiempo, aunque no mucho. Diego ya había informado al resto sobre la situación. En la sala de entrenamiento, Nayeli salía de la improvisada celda de madera donde mantenían a los marcados. ¿Descubriste algo?, preguntó Diego. Sí, pero no son buenas noticias, respondió ella con el rostro serio. No hay una relación clara entre cuánto tiempo alguien estuvo desaparecido y qué tan avanzada está su marca. Depende del individuo. Sin embargo, lo que sí noté es que aquellos que fueron infectados por otros marcados están avanzando mucho más rápido. No tiene sentido, añadió. Pero desde que llegaron al refugio, las marcas en sus cuerpos han empezado a expandirse a un ritmo alarmante. Todos sabían cuál era la solución más sencilla, pero nadie se atrevía a decirlo. Acabar con los infectados de una vez por todas. Eso resolvería varios problemas. Se eliminaría el riesgo de un ataque masivo, se detendría la propagación y ganaría tiempo para buscar a la bestia de nivel demonio. Pero hacerlo sería aceptar que no había redención posible para los marcados. Mientras tanto, Diego se encontraba limitado. Con tantos atrapados en su sombra, ya no podía usar sus habilidades con normalidad. Si tuviera que enfrentar a la bestia demoníaca en ese estado, ¿realmente tendría alguna oportunidad sin su sombra? No hay tiempo. Tengo que encontrar a esa bestia hoy, pensó, apretando los puños. Miró a su alrededor. Todos, tanto miembros de Orbus como de la facción maldita, se veían tensos. Él ya les había dado la orden. Si las cosas se salían de control, debían abandonar el planeta, olvidarse de los marcados, olvidarse de la bestia demoníaca. Diego se quedaría atrás. Él los protegería mientras escapaban en la nave. Luego, usaría sus habilidades para viajar hasta algún otro usuario de sombras en la nave de los malditos. Solo una persona parecía completamente tranquila. Eno. Ese tipo... ¿sabrá dónde está la bestia?, pensó Diego. Y si lo sabe, ¿por qué no lo dice? ¿Qué es lo que me estoy perdiendo? Sin respuestas claras, Diego decidió actuar. No podía esperar más. Robin se había comprometido a defender el lugar, y Ko no iba a abandonar el refugio. Eso dejaba solo a la facción maldita con libertad de movimiento, pero no veía cómo llevar a todos los demás pudiera ayudar. La noche cayó. Diego, decidido, se preparaba para salir por su cuenta y seguir investigando las desapariciones. Fex se quedaría atrás vigilando a los marcados. Su habilidad era clave para mantenerlos controlados. Habían descubierto un patrón. La fuerza del marcado parecía estar relacionada con qué tan fuerte era antes de ser marcado. Por eso, los viajeros y los miembros de facciones eran los más peligrosos. Esa información les daba una ventaja, algo de tiempo. Desde lo alto del edificio de la facción, Diego observaba el refugio. Habían construido varias murallas desde la entrada hasta el árbol rosado gigante que sobresalía de la estructura. 5 muros en total, todos custodiados por miembros de la familia Katz. Detrás del edificio principal habían levantado otro más grande, donde mantenían seguros a los civiles no marcados. La situación era crítica. Mientras vigilaba desde las alturas, Diego veía cómo seguían llegando personas al refugio. Pensó en seguir a alguno de ellos, con la esperanza de rastrear el origen, tal vez incluso encontrar a más desaparecidos. Con su vista y oído mejorados, tenía una oportunidad. Entonces, escuchó voces. ¿Estás seguro de esto, jefe?, preguntó alguien. ¿Tenemos otra opción? Si no lo hago, este refugio está condenado. Lo he protegido hasta ahora, y seguiré haciéndolo, respondió una voz firme. Diego reconoció el tono de inmediato. Era Ko. Se asomó por la parte trasera del edificio y lo vio acompañado por otro líder de Orbus y 2 figuras más. No parecen miembros de ninguna facción, ni siquiera llevan equipo bestia. ¿Qué está tramando?, murmuró Diego. Los 2 desconocidos llevaban túnicas marrones y capuchas que les cubrían el rostro. Ko y su acompañante los sujetaban por los brazos, como si fueran prisioneros. Caminaban con cautela, observando cada rincón.
Diego los siguió desde las sombras, saltando de techo en techo. Ellos conocían todos los pasajes ocultos del refugio, y pronto abandonaron el lugar por una salida secreta, adentrándose en el bosque. ¿Qué demonios está haciendo la facción Orbus?, pensó Diego, mientras los seguía en silencio, perdiéndose entre los árboles. Capítulo 1033. El truco del demonio. Así que de verdad está pasando algo, pensó Diego, mientras seguía a Ko y a los demás, adentrándose cada vez más en el bosque. Antes de salir, había liberado a Quizz a algunos prisioneros de su sello de sombra, lo suficiente como para dejarlos atados bajo el cuidado de Fex. Eso le daba al menos un centenar de células mutantes para utilizar su sombra en caso de emergencia. No quería repetir el error de antes, cuando se quedó sin células y apenas podía mantener la sombra activa. Ahora, mientras avanzaba por los árboles, cubría cada paso con su sombra para no hacer ruido. Además, usaba su manto de sombras para hacerse invisible. Para que haya tantas desapariciones, pensé que alguien del refugio estaba detrás. ¿Quién más podría hacer algo así, si no el líder de facción?, pensó Diego, mirándolos con desdén. Si los sigo lo suficiente, puede que me lleven directo a la bestia de nivel demonio. ¿Pero piensas enfrentarte a esa bestia tú solo?, respondió Vincent desde su conciencia. Incluso con tan pocas células mutantes, creo que esto es imposible, incluso para ti. Tengo un plan, y si no funciona, al menos podré escapar. Recuerdo lo que aprendí sobre las bestias de nivel demonio. Las de nivel más alto parecen tener habilidades similares a los humanos. ¿Por qué una criatura tan poderosa necesitaría usar humanos para atacarnos? Solo hay dos opciones. O es una bestia inteligente, tal vez humanoide, debilitándonos poco a poco, o es la única forma que tiene de enfrentarnos. Finalmente, Ko y su grupo se detuvieron en una zona extraña. La alta hierba estaba aplastada, y los árboles tenían formas torcidas, como si algo los hubiera forzado a moverse. Un claro inesperado en medio del denso bosque. ¿Es aquí? ¿Dónde están todos? ¡No los veo!, gritó Ko, girando la cabeza de un lado a otro. Esto es todo lo que recordamos, lo siento, respondieron los encapuchados. Enfurecido, Ko le arrancó la capucha a uno de ellos y se le acercó amenazante. Piensa, tienes que recordar, ¿dónde están los demás desaparecidos? Diego escuchaba todo desde la sombra, confundido, hasta que lo vio. De pronto, una marca, invisible hasta ahora, apareció subiendo por el cuello del encapuchado, extendiéndose hacia la nuca. Sus ojos comenzaron a brillar, y el que estaba a su lado empezó a cambiar también. ¡Estás muerto!, gritó el marcado, y estalló en una risa histérica. «¡Pueden hablar!». Fue la primera vez que Diego veía a un marcado comunicarse. Aún dudaba si intervenir, pero sus sospechas ya no tenían sentido. Desde varios puntos del bosque, emergieron bestias hacia el claro. Eran iguales a las que atacaron el refugio, de piel verde, cuerpo delgado y alto, como insectos palo gigantes, con 6 extremidades afiladas como cuchillas. La mayoría eran de nivel avanzado, pero también había algunas de nivel rey, reconocibles por su exoesqueleto negro. Diego lo supo gracias a su habilidad de inspección. «¡Disfruten!», gritó el marcado, dispuesto a huir con su compañero, dejando que las bestias acabaran con Ko y su gente. Ko desenfundó su arma y se lanzó para detenerlo. «Ese tipo sabe algo. Es el primer marcado que habla», pensó Ko, pero una de las bestias negras se interpuso. Su arma impactó en el cuerpo de la criatura y sonó como si golpeara metal. Las 6 extremidades atacaron a Ko al mismo tiempo, obligándolo a retroceder. «Maldición, van a escapar», pensó, hasta que vio 2 sombras aparecer frente a ellos, y los marcados fueron devorados por completo. La bestia frente a Ko fue cortada en 2. Un aura roja quedó como único rastro. La parte superior del cuerpo cayó al suelo, y detrás apareció Diego de pie. Por primera vez, Ko se alegró de verlo. «Maldición, me quedan solo 60 células mutantes. Pero al menos, puede que por fin obtengamos respuestas», dijo Diego mientras se lanzaba a combatir. Una tras otra, las bestias caían con un solo golpe de sus puños o patadas cubiertas de esa extraña aura roja. Su velocidad era abrumadora. Ni siquiera fue necesario que Ko y su compañero intervinieran. Nunca he visto a nadie luchar así. Pensé que los rumores sobre su fuerza eran exagerados. ¿Existe algún humano más fuerte que él?, pensó Ko, impresionado. Cuando todas las bestias yacían muertas, Diego,
cubierto de sangre negra, se acercó. «Ustedes dos, hablen ahora. ¿Qué hacen aquí y por qué trajeron a los marcados?» Sus ojos rojos brillaban intensamente. No pensaba perder el tiempo. La habilidad de influencia ya estaba activa. «Vinimos a buscar a los desaparecidos», respondió Ko sin pensar. «Creí que podrían llevarme hasta mi familia». Solo entonces, Ko se dio cuenta de que había contestado sin querer. Estaba equivocado. Ko solo usaba a los marcados que parecían cuerdos para encontrar a su familia. No es un traidor, solo un hombre desesperado. «Por favor, Diego, sé que te he tratado mal, pero ese marcado que capturaste parecía que podía hablar. Tenemos que interrogarlo, preguntarle por los demás. Mi esposa, mi hija. Llevan desaparecidas 6 meses». Diego ya pensaba interrogar al marcado hablador, así que no lo sintió como un favor. Sacó al marcado y lo sometió con facilidad. Lo tomó de los brazos, le dio un golpe en las piernas y los pisó, inmovilizándolo por completo. Con su fuerza y el equipo que llevaba, era prácticamente imparable. Los ojos del marcado brillaban. Gruñía y lanzaba mordiscos hacia Ko y los otros. «¡Habla! ¿Dónde están los demás? ¿Qué les hiciste?», exigió Ko. Pero el marcado se comportaba como todos los demás. Babeaba, rechinaba los dientes y trataba de matar a lo que tuviera enfrente. Diego ya había intentado influir en él, sin éxito. Sabía que no serviría. ¿Y si la bestia de nivel demonio estaba comunicándose a través de él? «Tal vez tiene más control sobre los marcados de lo que creíamos», sugirió Vincent. De pronto, algo vino a la mente de Ko. Miró el cadáver de una de las bestias negras. «¡La marca! Ya recuerdo dónde la vi antes», exclamó corriendo hacia el cuerpo. Cortó parte de su exoesqueleto y lo abrió. Allí estaba, la misma marca extraña, pero comenzaba a desvanecerse. «Lo recuerdo. Cuando diseccioné una de esas bestias polilla buscando el cristal, la vi justo encima. Están controlando a las bestias también». Ko acababa de revelarse como el que robó el cristal, pero Diego dejaría ese tema para después. «¿Las bestias también llevan la marca?», pensó Diego. «Creí que solo eran atraídas por algo, pero ¿también colaboran con la bestia demonio? ¿Es posible que, tras cada ataque, se llevaran a los humanos para infectarlos? ¿Por qué buscan eliminar por completo a los humanos del refugio? Las bestias atacan, sí, pero nunca con esta precisión. Algo se le escapaba, y ni Ko ni el otro líder parecían entenderlo tampoco. La bestia demonio puede ver todo lo que hacemos, sabe que salimos del refugio, incluso intentó deshacerse de ti. Lo que dijo Nayeli sobre cómo la marca crecía más rápido dentro de la base. «¿Bestia demonio?», repitió Ko. «¿Dices que todo esto es obra suya?». Un mensaje del sistema apareció justo entonces, y Diego ya intuía que no sería buena noticia. «Nueva misión recibida. Derrota a la bestia de nivel demonio antes de que todo el refugio quede infectado».